Dios le bendiga, Dios le guarde, amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor, dándole gracias a Dios por otro día más de vida, por su amor y misericordia, por la oportunidad que Dios nos permite en esta mañana levantarnos en salud con fuerzas nuevas para poder laborar y poder llevar el sustento y el alimento a nuestro hogar. Buen provecho para los que están desayunando y buen día para los que comienzan a laborar hoy martes. Acá está bastante lluvioso, creo que todo el día va a estar lloviendo. Que es muy buena señal para el trabajo que hago. Y nos conviene que esta lluvia caiga también. Vamos a estar tocando hoy el libro de Efesios, el capítulo 4, versos 17, 18, 19, 20, 29 y 30. Luego pasamos al capítulo 5 del libro de Efesios, versos 6, 7 y 8. Capítulo 4, versos 17, 18, 19, 20, 29 y 30. Y el capítulo 5, versos 6, 7 y 8. Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos. Escuche bien, no seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Gracias, Señor, por otro día más de vida, por tu amor y misericordia. Gracias por la palabra que ha sido leída. Te pedimos que la misma nos dé la interpretación a través de tu espíritu, que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación del que nos oye y nuestra edificación. Glorifícate a través de la misma y que haya cabida en nuestra vida y nos convirtamos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Dice el verso 30. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y el verso 6, 7 y 8 del capítulo 5. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos, porque en otros tiempos erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Una de las señales que hay de la venida de Cristo o de los fines de los tiempos, donde la Biblia dice hijos contra padres, padres contra hijos, terremoto, pestilencia, plaga, pero hay una señal clara de la apostasía en la iglesia.
de la apostasía, del apostatar de la fe. ¿Qué significa apostatar de la fe? Declinar de lo que has creído. Declinar de la fe en Cristo Jesús. Acuérdese que la Biblia dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Jesucristo es la única puerta de salvación. La Biblia dice, el verbo se hizo carne. ¿Cuál es el verbo? La palabra de Dios. Es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que entra dentro del hombre y no se torna atrás vacía. Esta palabra causa un efecto en cada vida y en cada uno de los que leemos la palabra de Dios. Pero es necesario en estos últimos tiempos que estamos viviendo, para no caer en la corrupción y en la apostasía, para no caer en las doctrinas de demonios y los espíritus engañadores, a merced de esos espíritus engañadores y doctrinas de demonios, para no caer en semejante aberración, que usted y yo no contristemos al Espíritu Santo por el cual fuimos sellados para el día de la redención, porque el Espíritu Santo de Dios es el que está preparando la iglesia para ese gran día en que Cristo viene por su pueblo, por su iglesia, por los lavados con la sangre del Cordero, por los que no han manchado sus vestiduras, por la iglesia santa, pura, por la amada mía, la perfecta mía, la paloma mía, por una iglesia sin mancha y sin arruga, por una iglesia que camina por el camino de la senda antigua. Por eso dice, paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua cuál es el buen camino y preguntar por él y andar por él. Mas en aquel tiempo, eso lo dijo Jeremías, mas en aquel tiempo el pueblo dijo, no andaremos. ¿Por qué el pueblo dijo no andaremos? Porque el pueblo estaba bajo la influencia de un espíritu que no era el Espíritu de Dios. Porque cuando usted comienza a cambiar el evangelio, por eso le estoy diciendo que la batalla dentro de usted y de mí la tiene que ganar el Espíritu. Porque mientras el Espíritu no sea el que esté ganando la batalla, y lo que esté ganando la batalla dentro de usted sean las obras de la carne, estos espíritus engañadores y estas doctrinas de demonios comienzan a ocuparse de usted, haciéndose pasar como si fuera el Espíritu de Dios, haciéndose pasar como si fuera la voz de Dios. Y usted comienza, mira hermano, y usted comienza a cambiar o a mirar la Biblia desde otra perspectiva, desde otro punto de vista y no el del Espíritu de Dios. Por eso hemos visto hombres que tuvieron en sus tiempos una gran trayectoria de ser usados por Dios y vieron milagros y vieron sanidades y vieron almas llegar a Cristo. Y nosotros no nos ponemos solamente a enfocar en esto, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos vendrán diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos aquí, hicimos allá, hicimos allá. Mas Dios les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces usted tiene que procurar ser conocido por Dios y no contristemos al Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, que es nuestro consolador, que es nuestro consejero, que es el que revela las palabras que está escrita, que es el Espíritu Santo de Dios, quien inspiró a estos hombres para escribir y dejarnos esta palabra que tienen vidas en sí mismas. Porque estas palabras son para redarguir, exhortar, enseñar con toda paciencia y doctrina. Esta palabra tiene un poder y un efecto en cada uno de los que la extienden a través del Espíritu de Dios, que es el único que conoce aún lo profundo y escudriña lo profundo del corazón de Dios para traérnoslos a memoria
para que nosotros nos nutramos de lo que hay en esta palabra y vivamos una vida santa y pura delante de la presencia de aquel el cual ninguno de nosotros nos podemos esconder. Pero tenemos un enemigo que está en su acechanza. Tenemos un enemigo buscando corromper la verdad de Jesucristo, la verdad de la palabra de Dios. Por eso el Espíritu de Dios, me iré y le enviaré un consolador, el cual también les enseñará todas las cosas que yo les he dicho. Será el testigo fiel de todas las cosas que yo les he dicho. Les traerá a memoria las palabras que yo les he dicho. Más cosas mayores que las que yo hice harán ustedes en mi nombre. Mira, hermano, no podemos contristar al Espíritu. No podemos dejar que la carne nos gane esta batalla. Porque si la carne domina nuestros sentimientos, si la carne domina nuestro corazón, si la carne domina nuestra vida, vamos a comenzar a sacar un evangelio distinto de la verdad que no se puede corromper. Por eso es necesario que el Espíritu de Dios lo tengamos activo en nuestra vida, el Espíritu Santo que nos redarguye, el que te dice no hagas esto, no vayas allí, no digas eso. ¿Ves? Te enseña lo que está escrito, los misterios de la Biblia, te los enseña el Espíritu Santo, el que te ayuda a profundizar en la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios. Pero si nosotros, y lo he dicho otras veces, si nosotros comenzamos a leer la palabra sin ayuda del Espíritu Santo, sin una comunión con Dios, por ahí se cuelan los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios. ¿De dónde usted cree que sale la apostasía? De un espíritu, de un demonio que hizo alojamiento en una persona que conoció la verdad. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Hay un solo camino. Hay un solo Espíritu Santo que está preparando su iglesia, está capacitando su iglesia para que la iglesia resista el tiempo que le queda aquí en la tierra, para que la iglesia haga la obra que le toca hacer aquí en la tierra, para que la iglesia dé testimonio del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso las manifestaciones y los dones del Espíritu tienen que estar dentro de una iglesia que profesa vivir la palabra pura de Dios. Dios no puede fallar. Su sí es sí, su no es no. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, estas manifestaciones y los dones del Espíritu tienen que estar dentro de una iglesia que profesa tener una sana doctrina y profesa ser una iglesia que se guarda para Dios en todo. Porque todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. No es que tú te vas a quedar con 2 o 3 cachivaches encima. No, Dios te quita todos esos trastes del mundo y te hace una nueva criatura en Cristo. Tu mirada no va a estar puesta ya en las cosas materiales. Por eso la Biblia dice, mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad, pero las demás cosas vienen añadidas. ¿Añadida qué? Añadida a tu obediencia a Dios, añadida en tu caminar a Dios. Por eso, mientras usted obedezca a Dios, usted siga la palabra de Dios, todas estas cosas van a venir añadidas. Pero no es que de golpe vamos a venir a buscar las añadiduras y nos vamos a olvidar del que las añade, porque eso no concuerda con la palabra de Dios. Por eso es que el mensaje hoy en día de la prosperidad no es un mensaje de Dios, no es un mensaje bueno, porque la Biblia dice
primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. Y el mensaje de la prosperidad te está enseñando que primero son las añadiduras y después buscar el rostro de Dios. Eso es el mensaje de la prosperidad. Eso es el mensaje del libertinaje. Por eso, cuando nos arropamos y el espíritu está contristado y no nos reconciliamos con el espíritu, no buscamos la manera de buscar la presencia, el espíritu de Dios, de sentir las caricias del espíritu, de sentir el redarguir del espíritu. Usted tiene que tener cuidado, hermano, porque estos espíritus son espíritus engañadores. Y el primero que quiso imitar a Dios o creerse más grande que Dios fue Satanás. Satanás es un imitador, pero no tiene la capacidad, no tiene nada que ver con Dios. Es un imitador. Como usted ve gente imitando a otro cantando, o un artista que canta ciertas canciones, y usted ve personas que lo imitan tal igual como son, pero cuando usted los ve de frente, usted se da cuenta que no es el imitador, que no es el artista original, que es otro. Pero su manera de hablar y su manera de expresarse y su manera de cantar son idénticas, concuerdan. Por eso es que la Biblia dice que el trigo y la cizaña. ¿Qué pasa con el trigo y la cizaña? Que el trigo y la cizaña se parecen. El trigo, la cizaña, tiene un parecido al trigo. Pero la cizaña no da fruto. El trigo sí, pero son idénticos. Búsquese en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo de las almas se disfraza como ángel de luz, dice la Biblia. Se disfraza como ángel de luz. Y cuando nosotros tenemos al espíritu contristado, porque el espíritu muchas veces nos ha hablado y nos ha dicho lo que tenemos que hacer, pero nosotros no le hacemos caso al espíritu. El Espíritu Santo está tratando con nosotros, pero nosotros tenemos nuestro corazón indispuesto a muchas cosas. Y el Espíritu de Dios trata con nosotros para que cambiemos esas cosas. Pero nosotros no entendemos o no tenemos la disposición o no estamos dispuestos a dejar ciertas cosas para seguir a Cristo. Y no es porque el Espíritu no ha tratado con nosotros, es que nosotros no queremos o sobre nosotros está más las obras de la carne dominando que las del Espíritu. Porque esas obras, el Espíritu lo que busca es que tú no hagas tu voluntad, que tú no hagas lo que tú quieres, que tú hagas lo que Dios quiere. Entonces por eso la carne quiere hacer lo que ella quiere, lo que ella desea. ¿Ves? La carne quiere arrastrarte para el mundo, la carne quiere arrastrarte para el pecado, la carne quiere arrastrarte para los vicios, la carne está batallando para que tú no te conviertas por completo al evangelio, la carne está buscando que tú no seas transformado, la carne está buscando que tú no se santifiques, ¿ves? La carne está buscando que tú no vivas el evangelio como debe de ser, porque la carne es enemiga tuya, así como el mundo es tu enemigo, y Satanás, que es el príncipe de este mundo, que es el Dios de este mundo, que es el que lleva a la gente a la desobediencia, al libertinaje, a la apostasía, a la corrupción. Y una de las señales que están puestas en la palabra de Dios es la corrupción. La corrupción de hombres que un tiempo conocieron, predicaron, hablaron, doctrinaron, tuvieron una sana doctrina, pero se descuidaron, dejaron que la carne tomara dominio, los deseos engañosos, la lujuria, los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, se apoderara de ellos y comenzaron a andar, a melodiar por esa área los espíritus
espíritus engañadores y las doctrinas de demonios. ¿A causa de qué? A causa de que hemos contristado al espíritu por el cual fuimos sellados para el día de la redención. Y se metió Satanás con un espíritu y envió Satanás un espíritu engañador y te creías que es la voz del espíritu y te creíste que es la voz de Dios y seguiste sus enseñanzas. Las enseñanzas que te trajo este espíritu eran enseñanzas de demonios, de perdición. ¿Cuántos predicadores usted no conoce que en sus tiempos fueron hombres de Dios? Que predicaron la palabra de Dios, que enseñaron la sana doctrina, que vivieron la santidad, que demandaban el pecado, que denunciaban el pecado, que confrontaban el pecado. Mas hoy en día han cambiado, porque muchos han salido diciendo que el Espíritu de Dios les dijo que no era así como ellos hacían antes, que no era así como ellos predicaban antes, que no era lo que ellos predicaban, que era esto. Y han cambiado el norte del evangelio y han sacado la iglesia con sus enseñanzas de vivir una palabra pura y un evangelio puro y santo para llevarlo a un evangelio moderno donde el libertinaje, que es obra de la carne, y la apostasía y la corrupción y la seducción y el espíritu de Jezabel y el espíritu de Acab y todas esas cosas se han metido dentro de la casa de Dios. Cuando Dios llama a Jeremías, parecía que no había nadie que pudiera denunciar lo que estaba ocurriendo dentro de la casa de Dios. Había un gobierno para aquel tiempo que estaba corrompido, pero por cuanto era gobierno, pues parece que los sacerdotes de aquel tiempo no hablaron lo que tenían que hablar, no enseñaron lo que tenían que enseñar, contristaron al Espíritu de Dios. Y Jeremías es el que se levanta. Jeremías dice: yo soy apenas un niño, porque Jeremías no se sentía capacitado para hablar la palabra de Dios. Y el mismo Dios le dice: no digas que eres un niño, porque a donde yo te envíes irás, y lo que yo te diga que hable, hablará, aunque la gente crean que no es de Dios. Sí, porque cuando la gente se corrompe, cuando se corrompe el corazón del hombre, cuando el hombre es abarrotado por las pasiones, los deleites, la vanidad de esta vida y mucha mundanalidad y muchas cosas en esta vida, es imposible que el Espíritu Santo esté obrando en la vida de ese ser humano, porque el Espíritu nos guía a toda verdad y justicia. Pero cuando contristamos al Espíritu, el que ha venido redarguyéndote y hablándote, diciéndote que las cosas no son así, y tú sales a decir que lo que tú predicabas antes no era, que lo que tú decías antes no era, y ahora estás predicando un evangelio moderno donde la prosperidad, el libertinaje y la corrupción, donde no hay cambios en la iglesia, ¿ves? Donde no hay cambios en la iglesia, donde no se ve liberación. Hermano, mire los ejemplos de las iglesias del Apocalipsis. Mire los ejemplos de la iglesia del Apocalipsis, iglesias que tenían nombre de que vivían pero estaban muertos. Desde el púlpito estaban muertos. Tienes nombre de que vive, pero está muerto. Pero decía: todavía hay 2 o 3 que no han manchado sus vestiduras. Aquí todavía quedan 2 o 3. Así que de donde has caído, levántate. Porque hay 2 o 3 ahí todavía que están firmes. Por eso es que yo estoy aquí. Por eso el ángel decía: por eso es que estoy aquí. Por esos 3 que están ahí, es que yo estoy aquí interviniendo contigo. Amado, no podemos contristar al Espíritu. No podemos seguir a todo aquel que dice: Señor me dijo, sentí por el Espíritu. Dios me dijo que no era así. Ahora tengo que predicar así porque Dios me dijo que no era así. Entonces antes predicaban un mensaje donde confrontaban el pecado, donde hablaban de la santidad, donde hablaban de que la iglesia se tiene que purificar. Y hoy tienen un mensaje alivianado para que la gente no se sienta mal con el mensaje que traen.
Un mensaje acomodado, un mensaje que la gente pueda mirar y decir, wow, verdaderamente Dios habló. Porque cuando las personas están corrompidas en ese mismo vínculo, pues ellos saben qué mensaje pueden escuchar. ¿Ve? Ellos saben qué mensaje los nutre. El mensaje que pueda decir que ellos están bien con lo que están haciendo. El mensaje que no le exija mucho, que no tienen que dejarlo todo. Mas, sin embargo, la Biblia dice que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas. Todas. Entonces, queremos andar en el evangelio con los cachivaches del mundo, con los cacharros del mundo encima, con 2 o 3 piezas del mundo encima, cristianos. Y llamarnos cristianos. Y recibir la promesa. Y recibir los beneficios del evangelio. Entonces, luego decir que el Espíritu no ha tratado con usted. El Espíritu ha tratado con muchos. El problema es que ya no oyen la voz del Espíritu. Le han contristado. Y los que andan melodiando, esas voces que tú escuchas hoy en día, esas voces que dicen, no, las cosas no son así, que llaman a lo bueno malo y de lo malo bueno, esas cosas son los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios. Es el espíritu de la apostasía que está melodiando la iglesia de Jesucristo. Porque son muchos los llamados, mas son pocos los elegidos. Entonces, vuelvo y leo. Esto pues digo y requiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan según la vanidad de su mente. La vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, el entendimiento, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza. Son ignorantes, ¿por qué? Por la dureza de su corazón, la cual después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, toda clase de impureza, con avidez para cometer a sabiendas de lo que estaban haciendo. Ellos sabían lo que estaban haciendo y lo cometían. Para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es impureza? Algo impuro, algo que no es puro. No había pureza en las cosas que hacían. Pero ellos lo sabían. ¿Pero qué? Las hacían. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, cual fuiste sellado para el día de la redención. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y dice, en cuanto a esta persona que comete las cosas con avidez, que andan tras el espíritu engañador y la doctrina del demonio, tras la apostasía y el libertinaje, y dice, no seáis pues participantes con ellos. No participen de lo que ellos hacen. No participen de lo que ellos hacen. Entonces, estamos viendo que las iglesias, mostrando supuestamente su amor, hacen alianza y se meten a estos eventos, a estas personas que han apostatado de la fe, que traen el libertinaje, que traen la corrupción, que están bajo la obra de la carne, que hacen cualquier tipo de espectáculo. Y ahí está la iglesia, supuestamente una iglesia santa, confraternizando con ellos. Ahí está siendo participantes con ellos. Por eso la Biblia dice, no seáis pues participantes con ellos. Porque en otro tiempo erais tiniebla. Esos son ellos, tiniebla. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Anda como que tiene la verdad. Anda como que está lleno del Espíritu. Anda como que predicas el evangelio de salvación y de santificación. Anda. No hagas mezclanza con ellos. No hagas alianza.
Eso no es que no tienes amor. La Biblia aquí mismo lo está diciendo. En otro tiempo éramos tinieblas. En otro tiempo andábamos con ese grupo. Porque éramos parte de ese grupo. Pero ya no somos parte de ese grupo. Porque se han corrompido. Porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En los últimos tiempos las señales dicen que no vendrá el Señor, sin antes manifestarse la apostasía y el hijo de perdición. La apostasía, la corrupción, el libertinaje, los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios. Así que, amados hermanos, no contristemos al Espíritu con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Las señales están viéndose y la corrupción dentro del Evangelio se está viendo. Si usted no ve la corrupción dentro del Evangelio, usted tiene al Espíritu de Dios contristado. Si usted no ha cambiado, si usted todavía sigue siendo el mismo que estaba en el mundo, usted tiene al Espíritu de Dios contristado. Si usted no vive la palabra, la pureza de la palabra, si usted no vive conforme a la sana doctrina, si usted no tiene la sana doctrina que lleva a la gente a vivir la santidad que Dios demanda, usted tiene al Espíritu de Dios contristado. Y es un peligro. Así que esto es una llamada 911 para usted y para todo el que me escucha. Ministro, no sea ministro, oveja, no sea oveja. Usted mantenga la vida del Espíritu y corrija su vida delante de Dios, porque vienen tiempos donde el amor de muchos se enfriará y por causa de enfriarse la maldad, vienen falsos profetas y falsos predicadores trayendo un evangelio distinto, anatema, de maldición al pueblo de Dios. Y sin Espíritu Santo no hay discernimiento de espíritu. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Esperamos que esta palabra haya sido de edificación para su vida. Pase un buen día. No contristes al Espíritu de Dios. Amén.